Bienvenidos al nuevo teórico de la materia Psicología y Epistemología Genética de la profesora Diana Fernández Salazar. Hoy vamos a trabajar el contexto de uno de los dos grandes autores del constructivismo que trabajamos en nuestra materia, en este caso Vygotsky. Uno podría ubicar en cómo está planteada nuestra materia dos grandes corpus teóricos importantes. Digo importantes en el sentido de que tengan un trabajo y un desarrollo, que hayan generado nuevas líneas de trabajo y de pensamiento. Estos dos grandes constructos son el constructivismo de base biológica piagetiano y el constructivismo de base social vygotskiana. Hoy vamos a tratar de ubicar en líneas generales el contexto fundamental de la psicología vygotskiana. Si nosotros ubicamos a Vygotsky, lo vemos que es un contemporáneo de otros autores importantes que hemos trabajado, como Freud, por ejemplo. Casi vivieron en la misma época. Vygotsky murió muy joven, desgraciadamente murió muy joven, y su producción, a pesar de haber muerto muy joven, es muy importante. Es una producción que en Occidente muchas veces no ha sido tomada muy en serio. De hecho, uno de sus principales textos, Pensamiento y Habla, recién se traduce en su versión completa, ¿sí?, en el año 2005, si mal no recuerdo, que fíjense la cantidad de años que pasó un siglo prácticamente desde que se escribió. Obviamente nosotros tuvimos previamente el texto Pensamiento y Lenguaje, pero fíjense ustedes cómo ya en el título nomás vemos como otra forma de pensar, ¿no? Porque una cosa es decir lenguaje como un concepto teórico, abstracto, y otra cosa es decir habla, que es un concepto súper concreto, ¿sí? Por otro lado, también el libro Pensamiento y Concreto es un libro muy chiquito, muy flaquito, si se quiere. En cambio, el Pensamiento y Habla es un libro enorme, con lo cual vemos que se ha censurado mucho en lo que fue el libro Pensamiento y Lenguaje. Por eso es tan interesante volver o releer ese texto, pero en la versión de Pensamiento y Habla, ¿sí? Hoy vamos a trabajar en este teórico las cuestiones básicas para pensar el contexto vygotskiano desde el texto Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores, capítulos 1 y 2. Hasta lo tienen allí en internet si lo quieren buscar. ¿Qué aspectos vamos a ver? Teóricos y contextuales, como ya lo dijimos. ¿Cuáles son los hechos concretos que él plantea? ¿Sí? Porque hay una diferencia radical entre el individuo de la modernidad occidental y el hombre como hecho concreto pensado desde el materialismo histórico. Entonces, los hechos concretos de la psicología vygotskiana son lo psíquico, el hombre, el habla y el desarrollo, pero como hechos concretos, no como conceptos abstractos. Vamos a ver brevemente cuáles son las consecuencias de su psicología. Las críticas que hace, es muy fuerte la crítica que hace Vygotsky a todo lo que tiene que ver con la psicología de base fisiológica. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, con tal de separarse de la otra parte de la modernidad, de las cuestiones idealistas, planteaba que la psicología tenía que tener una base material, comprobable, empírica, y esa base material la va a buscar a las ciencias de la naturaleza. Y entonces la psicología, la reflexología rusa, la psicología de base asociacionista, fisiologista. ¿Por qué fisiologista? Porque intenta pensar la sede de los procesos y las funciones psicológicas en la fisiología. Y hay una crítica muy fuerte de Vygotsky a ese modo, ya lo vamos a ver, de pensar la psicología como que fuese una derivación de procesos puramente biológicos.
Vamos a ver brevemente de qué se trata la palabra, el habla, el lenguaje y las cuestiones metodológicas que hacen a cómo aislar, de acuerdo al método del materialismo histórico, unidades de análisis que contemplen la riqueza de lo humano. Su psicología entonces nos va a plantear un sujeto humano que es un producto cultural, pero que requerimos no descuidar lo psíquico, pero tampoco dejar de lado de que lo cultural, lo social, es la base de constitución de todos los procesos psicológicos superiores. Para esto hace falta establecer una unidad de análisis. Toda ciencia, como estuvimos viendo, termina acotando su objeto, su método. Cuando acota su objeto trata de que sea lo más elemental y chico posible para que sea abordable científicamente. Bueno, Vygotsky va a decir sí, es preciso plantear una unidad de análisis, pero esta unidad de análisis tiene que ser una unidad de análisis que no pierda la riqueza, que no deforme la riqueza de lo humano. Entonces por eso él va a tratar de no ubicar cuestiones que están completamente descolgadas, como lo hacía la psicología clásica, la conciencia, la memoria, cuestiones como separadas de todo contexto histórico, de todo contexto social. Esas unidades de análisis, dicen, nunca nos van a permitir pensar la riqueza del hombre. Es preciso ubicar unidades de análisis globales que nos permitan rastrear, si se quiere, cuál es su génesis, pero que sean unidades de análisis que no pierdan la riqueza de lo humano como hecho concreto del hombre. Vygotsky siempre tuvo una posición muy difícil en cómo se paraba para su época. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en la Unión Soviética siempre fue acusado de idealista. ¿Por qué? Por considerar lo psíquico, porque para ellos la psicología solamente debía ocuparse de las cuestiones materiales que puedan ser comprobables empíricamente, y esas cuestiones materiales tenían que ver con la fisiología. Entonces, como él empieza a pensar lo psíquico desde otro lugar, lo acusan de idealista. Sin embargo, en Occidente lo acusan de marxista, ¿sí? Hay una dificultad en cómo conciliar la conciencia materialista con la conciencia como hecho de la psicología, pero como hecho concreto, y que no tenemos que ir a la base fisiológica para pensar que una psicología de base material únicamente podría pensarse desde los procesos fisiológicos que dan origen a los procesos psicológicos. Vygotsky va a decir, nunca van a llegar esas psicologías, y esta crítica no es solamente atribuible a las psicologías de 1920, ¿sí? Sino que es también atribuible a muchas de las psicologías contemporáneas que intentan buscar en la base biológica el origen de lo psíquico, el origen para pensar los procesos psicológicos. ¿Cómo va a pensar lo psíquico entonces Vygotsky? Por un lado, ya lo dijimos, no es un concepto abstracto. La dialéctica debe plantear construcciones que necesariamente den cuenta de un ascenso de lo abstracto a lo concreto, ¿sí? No es posible pensar desde el punto de vista metodológico la creación de construcciones meramente teóricas o abstractas, sino que hay que poder ubicar las construcciones teóricas siempre en relación a una praxis concreta. Entonces, lo psíquico es un hecho concreto, un hecho situado, un hecho que no está por fuera de las relaciones sociales e históricas del momento en donde lo estemos estudiando.
Por supuesto, no se limita a lo consciente, incluye procesos inconscientes. Acá vemos un poco la influencia freudiana, a tal punto que ha llegado también a la Unión Soviética. Sin embargo, Vygotsky trabaja muy elementalmente la cuestión freudiana. Vamos a ver cuando veamos la cuestión del autismo. Y una distinción importante para poder ubicar en Vygotsky es que él, además de plantear al hombre como un hecho concreto, ¿sí? Eso es súper importante, por eso lo vamos a dejar anotado allí, él va a pensar lo psíquico como desde dos perspectivas. Desde las perspectivas de las funciones psíquicas elementales, que son las que tradicionalmente trabajaba la psicología, o ha trabajado la psicología general, conciencia, así como funciones aisladas, ¿no? La memoria como mera cuestión de grabado, bueno, como aislados de las relaciones sociales de dominación, aislados de las relaciones históricas. Entonces sí, esas funciones psíquicas se pueden estudiar, no hay problema, se pueden estudiar estas funciones psíquicas, pero no abarcan por completo a lo psíquico, sino que lo psíquico, y quizá lo más importante para la psicología, son las funciones psicológicas superiores, que necesariamente están mediadas por la sociedad, el pensamiento y la palabra. Entonces, este es como un pasaje de la psicología que le permite a Vygotsky conciliar, decir, bueno, sí, la psicología que ha trabajado estas funciones psíquicas elementales está buenísima, sin embargo llega hasta un límite que no me permite captar la riqueza de lo humano. Para captar la riqueza de lo humano tengo que ir hacia las funciones psicológicas superiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros el hombre es un hecho concreto, es un hecho que es producto de las relaciones de producción, de las relaciones sociales de dominación. Para Vygotsky, en cuanto a las funciones psicológicas superiores, siempre primero está lo social, el dominio de lo social sobre el individuo, entre comillas, digamos, y luego el individuo. Siempre lo social es la base de la construcción de las funciones psicológicas superiores del individuo. Detrás de lo psíquico individual siempre es preciso pensar la historia, pensar las relaciones de dominación. Y fíjense que esta idea de pensar que lo psíquico, el modo de pensar las categorías de las funciones psicológicas superiores, tiene que ver con una construcción social, y esto también nos sirve, por ejemplo, para pensar algo que recién en los últimos años, por lo menos en nuestro país, ha tenido como un énfasis muy importante, que tiene que ver con los feminismos, que ubican ciertas categorías teóricas como consecuencia de la cristalización de relaciones sociales de dominación, que no son categorías teóricas, naturales, que salen de la nada, sino que provienen de relaciones sociales de dominación y que se cristalizan bajo la forma de categorías psicológicas, si se quiere, o de cualquier otro tipo de categoría teórica. Entonces, es muy importante este lugar de lo social en la base de la construcción de todas las funciones psicológicas superiores. Entonces, esta manera de pensar al hombre lo aleja de las concepciones individualistas de Occidente, ¿sí? Porque no es que hay algo interno que luego se contrapone a la sociedad desde afuera, sino que hay una relación dialéctica entre las relaciones sociales de dominación y la construcción de las funciones psicológicas superiores. Por supuesto, nosotros nos encontramos en la psicología con ciertas funciones superiores. Es nuestra función
para la psicología vygotskiana encontrar cuál es el desarrollo, pero es un desarrollo que no es psicogenetista. ¿Qué es la psicogénesis? La psicogénesis es la idea de que lo psíquico es únicamente engendrado por lo psíquico. Ustedes van a ver quizá en psicopatología a un psicopatólogo fenomenológico como es Jaspers, que él plantea cómo lo psíquico engendra lo psíquico. Para Vygotsky, el desarrollo no es algo psicogenético, o psicogenético en esta concepción, donde lo psíquico generaría lo psíquico, sino que lo que genera lo psíquico, lo que construye las funciones psicológicas superiores, son siempre relaciones sociales de dominación que se internalizan. Es por eso que el desarrollo psicológico o el desarrollo psíquico no puede pensarse por fuera de la historia. Y como vemos, estas concepciones introducen un cambio en el modo de ver lo psíquico de la psicología. Para poder pensar la psicología vygotskiana es preciso siempre analizar la relación dialéctica entre función, estructura y génesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros obtenemos una función, porque vemos que hay una función. Esa función, de alguna manera, tal como lo plantea la dialéctica, ha olvidado, si se quiere, su génesis, y la función de la psicología es reconstruir su génesis en las relaciones sociohistóricas de dominación. Entonces, las estructuras mediante las cuales se organizan las funciones psíquicas tienen una génesis que es preciso rastrear, y esa génesis tiene que ver con la historia. Fíjense ustedes, estamos hablando acá de un desarrollo que no tiene que ver con el desarrollo biológico, sino de un desarrollo que tiene que ver con una génesis sociohistórica. Basada esta concepción de la génesis sociohistórica en una ley general del desarrollo. Y en esto es donde también vemos en Marx, en Vygotsky, vemos cierta cuestión de la modernidad, y tiene que ver con que la historia tenga una única ley de construcción. Entonces tenemos el feudalismo, luego tenemos el mercantilismo para la acumulación del capital, luego lo que fue la revolución industrial, las relaciones de explotación propias de las relaciones de producción de la industria, para luego pasar a un utópico destino de todas las sociedades del mundo que tendría que ver con el comunismo. Bueno, esta idea de que hay una única ley que apunta hacia un punto culminante es algo de lo cual están presos tanto Marx como Vygotsky. La ley general del desarrollo para Vygotsky es que el sujeto humano aplica sobre sí lo que primero otros han aplicado sobre él. Este método psicogenético, para no descuidar ni lo psíquico, ni lo sociohistórico, ni lo biológico, requiere pensarse en 4 dominios distintos. El dominio filogenético, en donde podemos encontrar 2 líneas de desarrollo independientes. Una que tiene, ahora lo vamos a ver en detalle, pero una que tiene que ver con el desarrollo biológico y uno que tiene que ver con el desarrollo cultural. Estas líneas, desde el punto de vista filogenético, no se confunden, son 2 líneas separadas, ¿sí? Luego tenemos el dominio ontogenético, en donde también hay 2 líneas de desarrollo, pero la diferencia respecto del dominio filogenético es que en el dominio ontogenético sí hay una relación dialéctica entre las líneas de desarrollo biológico, si se quiere, o de las funciones psíquicas, para decirlo más correctamente, y el desarrollo sociohistórico. Entonces hay una relación dialéctica. Entonces, en el dominio ontogenético se dan los 2 procesos en una interacción constante, y esa es parte de lo que, dice Vygotsky, ha llevado a las psicologías en general a plantear esta cuestión de un modo muy confuso, porque no logran distinguir en esta relación entre
dos líneas de desarrollo distintas porque las piensan como una única línea de desarrollo, pero no desde el punto de vista dialéctico de construcción, sino que no se puede separar una cosa de la otra. Ese es el gran problema de las psicologías para Vygotsky. Por otro lado, tenemos el dominio histórico sociocultural, donde podemos hacer el análisis de la historia, de las relaciones de producción, etcétera, etcétera, y el dominio microgenético, que siempre se apunta a la formación de procesos psicológicos específicos. Ustedes ya empezaron a ver algo de psicogénesis en la primera parte con los textos de Engender, ¿sí? Donde lo que nos importa es entender en un individuo de qué manera se construyen esos procesos psicológicos. En el dominio filogenético, el comportamiento del adulto culturizado es el resultado de la interacción entre las líneas biológica y cultural, que en lo que es el dominio filogenético se encuentran separadas. Son dos líneas que estudian disciplinas psicológicas distintas. Por un lado, el desarrollo de las funciones psicológicas elementales, ¿sí? Que vimos que Vygotsky decía sí, es importante, pero no nos dan la razón de ser de las funciones psicológicas superiores. Y después la psicología étnica o comparativa, esta psicología que trabaja supongamos, comparar las funciones psicológicas de las personas de los pueblos originarios con las personas de los pueblos europeos o supuestamente que están en la cúspide de la civilización. Y una cuestión importante, el desarrollo de estas funciones psicológicas superiores tiene una legalidad distinta. Y fíjense que es un desarrollo que transcurre sin que se modifique el tipo biológico del hombre. Va a decir Vygotsky, el hombre primitivo de la prehistoria, en cuanto a tipo biológico, no es muy distinto del hombre contemporáneo. En cuanto a tipo biológico, por supuesto, en el desarrollo de sus funciones psicológicas superiores, en el desarrollo de las sucesivas cristalizaciones de las relaciones de dominación sociales y culturales, hay una diferencia abismal, pensadas desde esta idea de la ley única de la historia, ¿sí? Siempre pensadas desde ese lugar. Pero en el tipo biológico no hay demasiadas modificaciones. En cambio, en el dominio ontogenético, el desarrollo siempre es una unidad dialéctica. ¿Por qué es una unidad dialéctica? Porque es cierto, hacen falta ciertas maduraciones biológicas de funciones elementales, ¿sí? Esas que por ahí hasta se pueden estudiar, si se quiere, desde la fisiología. Pero en la medida en que eso se constituye en una función superior, necesariamente hay un proceso de internalización que implica algo de la cristalización de la historia, algo de la cristalización de las relaciones de dominación. ¿De qué manera se piensa el dominio ontogenético? Como lo psíquico de las diferentes épocas a lo largo de esta supuesta línea única de desarrollo de la historia, podemos ver cómo se ha entramado el ser biológico del hombre con las relaciones culturales de producción que dieron lugar a ciertas funciones psicológicas superiores. ¿Qué es esto? Estudiar cómo los aprendizajes se transforman en desarrollos, ¿sí? Y esto es muy importante porque el desarrollo de las funciones psicológicas superiores es un desarrollo que no se puede entender desde la ley o desde las
leyes de las ciencias naturales, sino que es preciso entenderlo de modo dialéctico, es decir, a partir del materialismo histórico. ¿Sí? Recuerdan estas cuestiones que hacen que ver con que haya una afirmación, una negación, luego una negación de la negación que da cuenta de cómo se estructuran estas funciones psíquicas. Entonces nuestro trabajo es encontrar cuál fue el desarrollo que llevó a la constitución de esas estructuras fundamentales. Y esa forma de entenderlo no se puede entender únicamente basado en leyes biológicas, sino que hay que pensarlas siempre en relación a la dialéctica como la ley fundamental del desarrollo de la historia. Entonces, el desarrollo cultural desde el dominio ontogenético se superpone a los procesos de maduración y desarrollo orgánico, pero forma con él un todo, arma un nuevo desarrollo que incluye a lo biológico, pero que lo incluye desde una legalidad mucho más potente, que es la legalidad sociohistórica. Entonces, en el proceso del desarrollo histórico, el hombre modifica los modos y procedimientos de su conducta, elabora y crea nuevas formas de comportamiento específicamente culturales, que para poder explicarlas no podemos basarnos en la fisiología, sino que tenemos que pensar en la lógica sociohistórica que está por detrás de esas funciones psicológicas superiores. Les doy un ejemplo muy sencillo para que esto baje un poco a lo concreto. Ustedes entienden de que la memoria en su desarrollo en los últimos años no ha tenido ninguna influencia respecto de los avances de la informática, de Internet, de los buscadores, ¿sí? Donde la memoria empieza a funcionar en el seno de otro trabajo en donde por ahí lo que importa es recordar las maneras de encontrar las cosas, pero no guardar datos, informaciones. Entonces, para Vygotsky, y esto también les puede servir para pensar algunas de las monografías que ustedes van a tener que trabajar, para Vygotsky, sin duda, los instrumentos de mediación tecnológica alteran y modifican el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Entonces, las funciones psíquicas superiores no son completamente ¿cómo se dice? Independientes de lo social, de los avances tecnológicos, de los instrumentos de mediación utilizados para su construcción. Entonces, es muy importante ubicar cómo estas funciones psicológicas superiores, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, obedece a la dialéctica y no a las leyes de la biología. ¿Por qué? Porque las funciones psicológicas superiores son el producto del desarrollo social de la conducta y no del desarrollo biológico. Es por eso que si nosotros ubicáramos las funciones psicológicas superiores de nuestra época, sin duda habría diferencias respecto a las funciones psicológicas superiores de la antigüedad, del medioevo o incluso del hombre prehistórico. Sin embargo, el tipo biológico es el mismo, la potencialidad biológica es la misma, pero los procesos de dominación socioculturales han hecho de que estas funciones sean radicalmente diferentes en lo que sería la época contemporánea. Estas funciones psicológicas superiores también se pueden dividir en rudimentarias y avanzadas. Ojo, estamos hablando de funciones psicológicas superiores rudimentarias. No es lo mismo que funciones psicológicas elementales, que son las que se pueden explicar desde la fisiología o desde la psicología previa a Vygotsky. Estamos hablando de funciones psicológicas superiores. ¿Saben qué ejemplos toma Vygotsky de funciones psicológicas superiores rudimentarias? Hacer el nudo en el pañuelo para recordar algo, ¿sí? O hacer un nudo, es decir, generar un estímulo completamente artificial para recordar algo, ¿sí? El recurso a la suerte, cuando no sé qué hacer, ¿qué hago? Tiro una moneda y en base a lo que la moneda
salga, o bueno, en la prehistoria sería tirar un objeto o plantear alguna cuestión de las cuestiones mágicas, pero es un estímulo completamente artificial que me sirve a mí para tomar una decisión. Y ese, a ver, la cara o seca de la moneda, ¿tiene alguna relación causal con que yo tome la decisión, por ejemplo, de realizar determinada cuestión? No, ninguna, pero sin embargo en la conducta humana están unidas, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay funciones que ya en lo rudimentario mismo vemos la influencia de la sociedad y la cultura. Y después las más avanzadas, los conceptos científicos, la lógica, el cálculo, tanto en las funciones psicológicas superiores rudimentarias como en las funciones psicológicas superiores avanzadas, es fundamental el lugar de lo social, el lugar de las interacciones con los otros, el lugar de la mediación. Cuando yo hago el nudo en el pañuelo para recordarme algo, el pañuelo pasa a ser un instrumento de mediación que hace funcionar mi memoria. ¿Se entiende? Por eso digo, lo mismo lo podríamos ubicar en Google. Alguien que es un nativo digital, que ha vivido desde el primer día y que ha tenido la suerte de poder acceder a Internet, de poder tener un teléfono celular que le permita acceder a Internet, necesariamente la construcción de sus funciones psicológicas como la memoria va a estar muy influenciada por el uso de un buscador, ¿sí? No hay manera de que no lo esté. Entonces, cada vez que se utilice algún instrumento de mediación externo, vamos a ver que eso facilita la construcción de las funciones psicológicas superiores, porque todas las funciones psicológicas superiores son mediadas. Ahora vamos a ir hacia la mediación como un elemento fundamental para pensar. En el dominio sociocultural no nos vamos a extender para nada, es el estudio, por ejemplo, típico de la psicología comparativa, ¿no? De cómo las formas de sociedad, las formas de relaciones de producción se han dado en las diferentes poblaciones, siempre consideradas desde la visión de la dialéctica marxista como un único proceso hacia un final. Esto es hasta herencia hegeliana, ¿no? Este saber absoluto como culminación último del saber. En el dominio sociocultural, entonces, es el análisis del desarrollo de las formas culturales. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de esta forma de plantear al hombre como hecho concreto? Por un lado, la recuperación de la historia como parte esencial y constitutiva de las funciones psicológicas superiores. No hay función psicológica superior que no sea mediada, que no sea histórica. Descarta toda concepción abstracta de las funciones psicológicas superiores. Si yo abstraigo la conciencia y no la pienso en relación a las relaciones de producción, a las relaciones históricas, y bueno, artificializo ese concepto. Es un concepto abstracto que no tiene una aplicación concreta inmediata en la praxis. El desarrollo avanza siempre hacia el dominio de las propias reacciones, o sea, el desarrollo humano avanza hacia el dominio de las propias reacciones. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las funciones psicológicas superiores es un modo de internalización de las relaciones de dominación. Recuerdan la ley general del desarrollo, lo que otros han hecho sobre nosotros es lo que luego, en lo que es nuestro pensamiento, hacemos sobre nosotros mismos. Y acá hay una cuestión muy importante para ubicar respecto de la adaptación humana. La adaptación humana, recuerdan ustedes que para Piaget, y ahí tienen una diferencia radical, ¿no? Para Piaget, la inteligencia no era más que una manifestación de la adaptación biológica. O sea, a partir de las invariantes funcionales, la asimilación, la acomodación,
como parte de la adaptación y la organización, teniendo como base lo biológico, era posible explicar la inteligencia para Piaget. Para Vygotsky va a decir, en la medida en que las funciones psicológicas superiores se construyen en base a relaciones sociales y no en base a cuestiones biológicas, la adaptación humana es radicalmente distinta a la adaptación biológica. No puede estudiarse la adaptación humana desde la biología. Es cualitativamente distinta y está organizada de otra manera. ¿De qué manera? Para eso tenemos que usar la dialéctica, para entender de qué manera se produce la adaptación humana a partir de la construcción de las funciones psicológicas superiores. Esta concepción dialéctica del desarrollo es un modo original de concebir las funciones psicológicas superiores. Estas dos líneas de desarrollo que es preciso distinguir, pero que no se dan de manera separadas en la ontogénesis. Recuerdan que se daban de manera separada naturaleza y cultura en la filogénesis, hasta donde llegó la biología del tipo biológico del hombre, y luego de ahí comenzaba la filogénesis respecto del desarrollo cultural. Esas dos líneas de desarrollo o dos líneas de desarrollo análogas se dan en el dominio ontogenético. Es preciso distinguirlas, ¿sí? ¿Distinguirlas qué quiere decir? ¿Que van por separado? No. Es decir, qué son afirmaciones y qué son negaciones para poder reconstruir la génesis de esas funciones psicológicas superiores, ¿sí? Entonces, es preciso dar cuenta de la ley dialéctica de interacción entre las dos líneas de desarrollo que se da en el dominio ontogenético. ¿Por qué? Porque el desarrollo cultural se superpone a los procesos de crecimiento y de maduración y genera o forma con él un nuevo todo. Es la historia o el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, que incluyen a lo biológico, pero cuyas leyes son dialécticas. Para entender sus leyes de construcción debemos reconstruir su génesis desde las relaciones de dominación socioculturales. ¿Cómo pensamos el lenguaje en esta idea dialéctica de las funciones psicológicas superiores? Primero, como un modo de influencia sobre uno, ¿sí? Y luego, en un modo de influencia sobre sí, ¿sí? Entonces, la interacción social genera a partir del lenguaje que aquello que fue primero producido sobre nosotros es lo que luego lo vamos a internalizar para construir la función del pensamiento. O sea, hay una relación genética entre el lenguaje y pensamiento que parte de, como toda ley general del desarrollo para Vygotsky, de las influencias de los demás sobre uno y luego la internalización de ese modo de influir para pensar de qué manera controlamos nuestras reacciones por el pensamiento. Entonces hay un nexo genético, y esto es muy importante cuando veamos las relaciones en el lenguaje entre Piaget y Vygotsky. Hay un nexo genético entre las discusiones que mantiene el niño con los demás y lo que va a ser su reflexión interiorizada, el modo en que va a administrar su conducta, que está basado en el modo en que los demás han administrado su conducta previamente sobre él. Este modo de pensar los procesos psicológicos superiores deja por fuera completamente el intento fisiológico de explicarlo, ¿sí? Y fíjense que hay un aspecto importante para pensar, ¿no? Que es el salto que siempre le cuesta dar a las psicologías más asociacionistas. Vygotsky va a decir, en la naturaleza no hay lenguaje, lo que hay son señalizaciones, índices si se quiere. En cambio, en el hombre nos encontramos significaciones, y para entender el lugar de las significaciones tenemos que entender su génesis dialéctica a partir de las
relaciones sociales a partir de la mediación con el otro, con lo cual es imposible ir desde la fisiología de la fonación, si se quiere, o de los índices de las señalizaciones al lenguaje como función psicológica superior. Porque el lenguaje, ya por ser una función psicológica superior, obedece a las leyes de la dialéctica. Es el modo en que se internalizan las relaciones de dominación. Hablamos varias veces de mediación. Cuando hablamos de mediación, ¿de qué hablamos? Hablamos de dos instrumentos fundamentales que va a plantear Vygotsky. Uno es la herramienta. La herramienta es un instrumento de mediación orientado hacia afuera. ¿Qué quiere decir orientado hacia afuera? Que es utilizada por el hombre para transformar la realidad de los objetos que lo rodean. La herramienta, el martillo para clavar un clavo, es un instrumento de mediación que está orientado hacia la realidad, hacia los objetos del mundo. Y el otro gran instrumento de mediación es el signo. El signo, a diferencia de la herramienta, está orientado hacia adentro. Y cuando hoy hablábamos del vínculo genético entre lenguaje y pensamiento, estamos hablando del signo como diferente de la señalización. El signo, ustedes van a ver la experiencia que hace Vygotsky de varios chicos trabajando para resolver problemas y cómo a medida que se incrementan las dificultades de estos chicos, se incrementa el lenguaje. Vygotsky va a decir, ese lenguaje todavía no es lo suficientemente complejo como para realizarse interiorizadamente, pero le ayuda al niño a poder manejarse con el intento de resolución del problema, ¿sí? Entonces, es el lenguaje el que le permite dominar su conducta. Es ese mismo lenguaje el que se va a ir complejizando para Vygotsky para generar algo mucho más complejo, y es el dominio del propio pensamiento. Entonces, el pensamiento es para Vygotsky lenguaje interiorizado, que no se verbaliza de manera, no se exterioriza, pero no porque sea una deficiencia, como planteaba Piaget, sino porque es tan complejo que sería imposible de verbalizarlo. Pero en el origen del pensamiento, en el origen dialéctico del pensamiento, tenemos al signo y al lenguaje. ¿Y cómo adquirimos el lenguaje? A partir de utilizarlo como instrumento de mediación. ¿Cómo otros han influido sobre nosotros a partir del lenguaje? Es lo que va a estar en la base del modo en que nosotros influimos sobre nosotros mismos en el pensamiento. ¿Se entiende toda la génesis dialéctica del pensamiento? Entonces, y acá hay una cuestión que también tiene que ver con la relación de la dialéctica. La dialéctica plantea, por ejemplo, para pensar desde el materialismo histórico una silla. La silla es cristalización de relaciones sociales de producción y de dominación. Es en sí misma hombre. Y a su vez, esa silla está pensada para el hombre, para que, como la silla que estoy sentado en este momento, pero al mismo tiempo, esta silla transforma la naturaleza del hombre, ¿sí? Como vemos la gran cantidad de dificultades que tenemos si nos dedicamos a profesiones o a trabajos en donde estamos todo el día sentados. Entonces, la relación dialéctica plantea que al mismo tiempo que el hombre transforma la naturaleza lo va transformando como hombre. Entonces, esas relaciones, esos procesos psicológicos superiores no son más que relaciones sociales internalizadas, ¿sí? Son relaciones sociales que se han cristalizado y que dan origen a las funciones más complejas. Pero esas funciones tan complejas también transforman el modo en que comprendemos la realidad.
A eso se refiere la relación dialéctica entre los instrumentos de mediación, sea con el signo o sea con la herramienta. Bueno, algo ya dijimos de señalización, quisiera ir avanzando porque ya nos fuimos demorando demasiado. Una cuestión importante del lugar de la palabra en cuanto a la concepción de la palabra vygotskiana. La palabra es el principal mediador para comprender la construcción de los procesos psicológicos superiores en su desarrollo. Por eso es bastante lógico para la psicología partir de la génesis de la palabra y el habla para pensar de qué manera se construyen las funciones psicológicas superiores. ¿Por qué? Porque la palabra, dice Vygotsky, o el habla, dan cuenta del microcosmos humano. La palabra en sí misma, en tanto significación separada de lo que es mera señalización, en tanto semántica, cristaliza en sí misma todo el universo de las relaciones sociales del ser humano. Entonces es una unidad de análisis lo suficientemente rica como para poder pensar la génesis a partir de ella, entender cómo se construye la génesis de la palabra y luego del pensamiento nos va a permitir entender de qué manera se construyen las funciones psicológicas superiores. El lenguaje de esta manera no es un concepto abstracto, sino que es un instrumento. Esta idea del lenguaje como un instrumento nos permite restituirlo al acto del habla, al acto concreto del habla. Implica una relación de oposición dialéctica entre el pensar y el hablar. La palabra y el significado, entonces, es la unidad elemental que contiene a todo el universo del ser humano, de la conciencia humana, ya no pensada como una función elemental, sino la conciencia como conciencia humana. Por eso nos dice Vygotsky que una palabra con sentido es el microcosmos de la conciencia humana. Estamos hablando de la conciencia humana distinta de la conciencia de las funciones psicológicas elementales. Cuestiones metodológicas que fuimos diciendo a lo largo de este teórico. Podemos descomponer ciertos conjuntos de la psicología para tratar de abarcarlos, ¿sí? Pero cuando separamos estos constructos psicológicos, tenemos que separar elementos que contengan en sí las propiedades del todo. Por eso no podemos trabajar la conciencia por sí misma en la psicología, sino que tenemos que hablar de la conciencia como conciencia humana, como cristalización de relaciones sociales, como una función psicológica para cuya construcción fue preciso la mediación de ciertos instrumentos, ¿sí? La conducta para Vygotsky solo puede pensarse, fíjense qué diferencia con las ideas de la psicología de la época de Vygotsky, donde hablábamos del conductismo, la conducta, la caja negra, la conducta como el ser humano como caja negra y el esquema estímulo-respuesta. Nada de eso sirve para entender la conducta humana para Vygotsky, sino que la conducta humana solo puede ser comprendida como historia de la conducta, como cristalización histórica. Entonces, para la psicología que se base en el materialismo dialéctico, es preciso dejar de lado el análisis de elementos aislados que no contengan en sí mismos toda la estructura del hombre como hecho concreto. Entonces, la psicología así nunca va a poder estudiarse a partir del comportamiento animal, porque cualitativamente el comportamiento humano es radicalmente distinto, es algo mucho más rico que el condicionamiento.
es la sociedad la que es determinante en la construcción de las funciones psicológicas superiores, no la biología. La sociedad es el factor regulatorio fundamental de la conducta del hombre. Entonces, es una nueva psicología que toma el significado y la palabra como unidad elemental de la cual partir. O sea, lo más elemental de que podemos partir es la palabra, que en sí misma ya cristaliza un montón de relaciones histórico-sociales. Entonces, no pueden separarse en ningún análisis de la psicología la palabra, el sujeto y la situación sociohistórica. No es posible pensar la psicología como lo intelectual independientemente de lo social, lo volitivo independientemente de lo social, sino como funciones elementales que luego las sumamos todas juntas y armamos al hombre. Esta nueva psicología habla de que toda función psicológica superior es una función psicológica mediada. ¿Esto qué quiere decir? Que para desarrollarse requiere de la mediación social, de la mediación de signos y de la mediación de herramientas. La palabra como unidad de análisis es siempre una generalización que incluye un acto completo de pensamiento, ¿sí? Es una unidad que puede ser susceptible de análisis, pero sin descuidar de que se trata en ella misma de una síntesis. Justamente el desarrollo de las mediaciones de la dialéctica tiene que ver con establecer de qué manera las funciones psicológicas superiores son síntesis, es decir, construcción de afirmaciones y negaciones que se han internalizado a partir de las relaciones sociales. El habla es fundamental para Vygotsky para entender la comunicación social. Es el prototipo histórico de mediación para las doctrinas marxistas, ¿sí? Para las doctrinas marxistas el habla surge como una necesidad de la comunicación en el trabajo, con lo cual, como ustedes ven desde este punto de vista, el habla es una cristalización de las relaciones de trabajo, ¿sí? No es un mero medio de comunicación, sino que es en sí mismo la síntesis de ciertas relaciones de dominación. Si la queremos desagregar al habla, solo la podemos desagregar en unidades que no desconozcan ni sus propiedades sonoras ni sus propiedades semánticas, ¿sí? Porque si empezamos a pensar el lenguaje como lo fonativo, no llegamos nunca a la semántica que solo puede entenderse como internalización de relaciones de mediación de la palabra. El pensamiento, el origen genético del pensamiento está en las palabras que han emitido sobre nosotros, ¿sí? O sea, el pensamiento surge como consecuencia de la situación concreta del habla. Es allí que vamos a poder pensar, como indica la dialéctica, o sea, tenemos el pensamiento. Bueno, tenemos que rastrear de qué manera se construyó. ¿De qué manera se construyó? A partir del habla, a partir de la mediación del signo, de la palabra. Ese es el modo en que vamos a reconstruir el pensamiento. Entonces el pensamiento, lejos de estar basado en cuestiones fisiológicas de sinapsis cerebral o de fisiología del sistema nervioso, está basado en el modo en que se internalizan las palabras que se han ejercido sobre nosotros en medio de la situación concreta del habla. Este es un poco el modo en que Vygotsky va a pensar el pensamiento. Bueno, con esto cerramos esta primera introducción que se hizo quizá un poco larga. Es importante ubicar
estas cuestiones que hacen a la concepción dialéctica del hombre, al modo en que las funciones psicológicas superiores solo pueden pensarse en base a lo que es las relaciones. Disculpen, se me había trabado la computadora. Bueno, es fundamental el intento de pensar al hombre desde el punto de vista del materialismo dialéctico para no quedarnos encerrados con las concepciones más occidentales de la psicología del individuo como algo aislado, que se opone a lo que está afuera. Acá vemos que la construcción de las funciones psíquicas en sí mismas son formas de internalizar relaciones sociales a partir de la mediación, a partir de la internalización, del uso de herramientas y del uso de signos, del uso de la palabra en el acto concreto del habla. Entonces, las funciones psicológicas superiores, entonces, van a estar mucho más ligadas al signo y a la herramienta como instrumentos de mediación que a cuestiones fisiológicas o cuestiones psíquicas. Entonces, a partir de allí es que vamos a poder trabajar precisamente las cuestiones que hacen a cómo la teoría vygotskiana nos permite pensar, por ejemplo, la educación. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación en una praxis concreta como es la educación, y ahí vamos a tener a Papert, ahí vamos a tener a los post-papertianos que han tomado también la importancia de la interacción con los otros para la construcción de las funciones psicológicas, de las funciones psíquicas. Y en esto hay alguna diferencia respecto de Piaget, porque en Piaget, en todo caso, la acción se rige en base a leyes biológicas. En cambio acá, signo y herramienta se rigen en base a leyes históricas, que es muy distinto a pensar que la construcción de las funciones psicológicas superiores tengan que ver con una mera adaptación o una cristalización o una forma de expresión de la adaptación biológica como la pensaba Piaget. ¿Por qué? Porque para Vygotsky vamos a tener que pensar en la cuestión histórica como el origen, la mediación social, la mediación a través de modificar la realidad mediante las herramientas como esenciales para la construcción de las funciones psicológicas superiores. De esta manera también vamos a poder tomar, por ejemplo, esto para pensar de qué manera las nuevas tecnologías influyen en la construcción de las funciones psicológicas superiores en la época contemporánea, que sin duda no se construyeron de la misma manera que en la época en que no había imprenta o en la época en donde el conocimiento solamente circulaba en los monasterios, estamos hablando del medioevo, o en la misma modernidad a partir de que gracias a la imprenta empiezan a aparecer los libros. Entonces todos esos instrumentos de mediación, sean herramientas como la imprenta o sea el lenguaje como signo, son las que explican la construcción de las funciones psicológicas superiores para Vygotsky. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo teórico tratando de ver cuáles serían las repercusiones que tiene esta idea dialéctica de construcción de las funciones psicológicas superiores en educación y, por ejemplo, en cómo podemos distinguir el modo en que piensa el lenguaje Piaget y Vygotsky. Muchas gracias.